por estar acá. También gracias por la invitación. Es un placer y estaba tratando de encontrar la manera de ser breve porque quería leer un cuento del libro que acaba de salir por Almadía, Hacia la extinción, pero todos son cuentos muy largos y elegí en realidad un fragmento de cuento que, si hago una introducción apropiada, puede funcionar, ¿no? Una pareja inicia un viaje que no saben dónde va a terminar. Lo que marca ese amor, lo que lo puntúa, es una novela, la novela luminosa de Mario Lebrero. Mientras viajan, van avanzando en ese libro, que es un diario en realidad, ¿no? Y empiezan a preguntarse qué va a pasar con ellos cuando terminen la lectura del libro. Y se van intercalando sucesos un poco sobrenaturales, todos conectados a la novela luminosa. Así que voy a leer un fragmento. Al día siguiente tomaron un tren hacia Berlín. En el viaje casi no hablaron, aunque en un baño, parados, hicieron el amor. Luego, Mackel identificó en él un rasgo de tristeza. Desde el primer día había percibido en el rictus de sus labios una amargura devastadora. A veces le atraía, otras veces le espantaba. Ahora se había extendido a la mirada y se reflejaba de manera fantasmal en la ventana del vagón, como si Jorge se hubiera dividido en varios hombres. La desolación que transmitía el reflejo era indefinible. Solo una mujer podía captarla y procesarla sin intoxicarse. Ella cerró los ojos y pensó que estaba a salvo, porque las mujeres que aman tienen el privilegio de vivir un segundo adelantadas en el tiempo. Al despertar en un hotelito cercano a la estación central de Berlín, como de costumbre, Mackel le contó a Jorge los sueños que había tenido. Te tiroteaban y vos me pedías antes de morir que te mirara a los ojos. La mirada en el sueño era el modo de pasar a otra vida. No era angustiante, todo volvía a empezar de cero y vos estabas vivo. Él le contó su propio sueño. Juntos huían a través de una ciudad helada y nocturna, después de un gran robo. Habían dejado huellas, pero parte de la operación consistía en separarse para distraer a posibles perseguidores. Una tarde, a solas, mientras Mackel recorría la ciudad, Jorge jugó 34 solitarios en la computadora con una efectividad de 93%. Se preguntó cuánto más tardaría ella en volver. La extrañaba más que nunca. El sueño lo había acercado a ella más de lo que había creído posible en cualquier amor. Por momentos creyó que eran la misma persona, que uno vivía adentro del otro. Extrañado de ser uno en ese momento, se tocó el mentón y percibió un bulto. Pensó que se trataba de un grano en gestación y jugó a despreocuparse. Al minuto, de manera automática, deslizó la mano hacia la zona y se pellizcó la piel. La protuberancia no era subcutánea, estaba dentro. Podía ser un ganglio inflamado o un quiste, pero no un grano. En cualquier caso, un ganglio inflamado podía ser señal de una infección o de una enfermedad terminal. Trató de recordar la frase del Lebrero y le vino a la memoria, pero invertida. Detrás de cada amor hay una muerte. La idea de morir justo en ese momento le resultó inaceptable. Siempre había contemplado la posibilidad de morir joven, pero ahora le resultaba una mala broma. Toda la vida, sin saberlo, había estado esperando un amor así, y el bulto en el mentón cancelaba la posibilidad de aprovecharlo. Solo por Mackel la protuberancia tenía una gravitación ridícula. Sentía que la enfermedad podía amenazar y corroer el amor en un lapso muy breve. En otras circunstancias, ni siquiera se habría preocupado. Como la mayoría de la gente atrapada en la hoguera del consumo, vivir o no, le habría resultado indiferente. Pero esto, justo ahora, sería una traición de su propio organismo ante el bienestar, o habría sido engañado por el destino. Pero ¿de qué bienestar hablaba? Se sentía peor que nunca.
Se dijo que lo más juicioso habría sido desconfiar de tanta suerte y rechazarla. Un amor tan perfecto estaba destinado a interrumpirse por causas naturales. El precio de ese presente sobrenatural era la renuncia al futuro. Mackle, por la noche, notó que en Jorge la melancolía se había profundizado. Parecía blindado en una segunda capa, el mutismo. Casi no la miraba al hablar. Desvariaba un poco, no terminaba las frases, besaba con pudor. Sin embargo, a ella le enterneció escuchar un rato después que él temía morir. Era al fin y al cabo la angustia mítica de todo amante. Lo tuvo en brazos largo rato, acarició sus hombros, la cara, el mentón, la barbilla, sin advertir la protuberancia. Jorge sonrió. Todos sus pensamientos fatalistas se evaporaron cuando pensó que si ella no había notado el bulto, tal vez el mal en ciernes no existiera. Con el ánimo renovado, al mediodía siguiente, Jorge se propuso recorrer Berlín junto a ella. Mientras esperaba que ella se bañara y se vistiera, permaneció frente a la ventana. Por fin había llegado la primavera a Europa. En un lapso de 10 minutos vio cómo un hombre se desplomaba en la calle y cómo algunos transeúntes intentaban asistirlo sin acercarse demasiado. Una ambulancia llegó enseguida. Por el movimiento de los enfermeros y la expresión de resignación, entendió que el hombre estaba muerto. Imaginó el llamado que los familiares recibirían en pocos minutos. Le pareció injusta la vida incluso en el primer mundo. A ese hombre, de un momento a otro, le había sido arrebatado todo. Él había tenido la desgracia de presenciar cómo un hombre, quizás alguien capaz de amar, había dejado de existir. El plan de caminar por Berlín le resultó inviable y la melancolía lo volvió a ensombrecer. Le dijo a Mackle que no podía seguir en ese hotel ni en esa ciudad. Alguien había dejado este mundo ante sus ojos. Un hombre había caído como fulminado por un rayo. Le señaló la escena. Ella lo besó y le repitió cuánto lo amaba. La policía en ese momento perimetraba la zona y embalaba el cuerpo del difunto en una funda de plástico negro. Materia numerada, pensó Jorge en voz alta. Ella permaneció muda, con un poco de culpa, como si entre sus sueños y la realidad existiera una relación que escapaba a las leyes de este mundo. Le parecía escalofriante que la muerte hubiera pasado ese día frente a su puerta. Consintió la idea de dejar Berlín.